La apostasía fuerte que vivimos no solamente es por la doctrina es una forma de veneno, de contaminación espiritual, pero lo que acontece detrás de ella en el espíritu, que es lo que acontece con las drogas, es lo que verdaderamente causa un grave daño espiritual. Porque a través de esas cosas, el diablo pone cadenas espirituales. Esa esclavitud lo que trae espiritualmente. Y esa esclavitud es lo que dificulta el que puedan luego escuchar la palabra y entenderla. Y la palabra nos dice en 2 de Pedro 3:17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, hombres que no guardan la palabra, que quieren hacer cualquier cosa, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí dice, sabiendo esto de antemano, está en guardia, es decir, estén vigilantes. No sea que arrastrado por doctrinas de personas que viven una vida libertina, que quieren vivir una vida conforme al mundo, no sabiendo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, caigan de la firmeza. Si no están en guardia, si no están vigilando lo que escuchan, lo que entra por sus oídos y lo que hacen en su día a día, pueden caer de esa firmeza y terminar en apostasía. Bendiciones, sean bienvenidos a nuestra iglesia Jesús Rey de Reyes, lugar donde milagros de sanidad y liberación ocurren cada día. Hoy iniciamos una nueva serie titulada Exponiendo la apostasía del tiempo final. Hoy estamos en la introducción. Esta enseñanza en realidad es especialmente para aquellos de ustedes que aman a Dios, que le temen, que creen en su palabra y que no quieren ser contados entre los impíos, que no quieren ser dejados fuera. Esta enseñanza es para aquellos de ustedes que tienen en su corazón esa incógnita, esa duda. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿cómo yo sé si mi iglesia es verdadera? ¿Cómo yo sé si mi iglesia no está en apostasía? En esta serie de enseñanza mi intención es responderle a aquellos de ustedes que quieren estar seguros de que no serán parte de las 5 vírgenes insensatas. Tampoco quieren escuchar que el Señor le diga siervo inútil, que pensaban servir a Dios, pensaban estar con Él y luego hasta el último momento se daban cuenta de que no. Esta enseñanza es para aquellos de ustedes que no quieren escuchar que el Señor le diga, apartado de mí, tú que practicabas iniquidad, yo nunca te conocí. La intención es exponer las doctrinas de demonios, falsas doctrinas, el engaño, la mentira y todas aquellas estrategias que el diablo tiene diseñada para atar las almas, para hacer tropezar, si les es posible, a los escogidos. Así que yo le invito en el amor de Dios a no rechazar la enseñanza solo porque de repente van a salir una que otras cosas que van a ser contradictorias a las enseñanzas de ustedes o contradictorias a las iglesias que han visitado. De repente algunos de ustedes son pastores, ministros. Algunas de las enseñanzas que se van a dar en esta serie de repente se van a sentir confrontados porque algunas de las cosas que se van a exponer conforme a la palabra de Dios va a exponer algún tipo de engaño de la apostasía que ustedes han recibido y son parte de sus congregaciones. Yo le invito a que no endurezcan su corazón como los fariseos. El Señor insistió en muchas ocasiones mientras estuvo presente con nosotros en darle entendimiento a los religiosos de aquel tiempo, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, de darle entendimiento y exponer por qué erraban, cuál era su error, de qué manera su doctrina no era necesariamente conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y ellos se resistieron, no quisieron escuchar. Nosotros tenemos que ser sabios y sensatos, no escuchar pesadamente y necio de corazón. Ellos fueron necios de corazón y no quisieron escuchar la amonestación, llegando al punto aún de matar al dador de la vida. Mas nosotros, si escudriñamos la palabra, miramos de que desde la antigüedad ha pasado que el diablo usa aún la misma iglesia para perseguir y oponer la verdadera obra de Dios. Entonces, más que nada, ¿por qué menciono esto? Porque si entendemos que es posible estar engañado, si entendemos que la palabra de Dios es verdadera y dice la palabra que en este tiempo final muchos matarán a sus discípulos y creerán aún que le hacen un favor a Dios. Si entendemos que es posible que el diablo engañe al punto de uno creer que uno está correcto y al punto de uno ya perseguir a los discípulos del Señor y aún matarlo, pues tenemos que tener temor de Dios. Y si esto entendemos, si entendemos que podemos creer estar correcto delante de Dios,
Podemos ser sinceros en nuestra manera de pensar y en el corazón de que queremos servir al verdadero Dios. Pero podemos estar sinceramente engañados. Podemos estar sinceramente en error, con un corazón sincero, pero sinceramente engañado y errando. Y si entendemos esto, debemos de ser humildes. Yo le invito en el amor de Dios a que escuchen las enseñanzas. Si alguna cosa le parece conflictiva o le parece hay desacuerdo, no la rechacen solamente porque ustedes no la entienden. Oren. En aquel tiempo, los que estaban bajo error, cuando el Señor estaba, ellos no entendían lo que el Señor le compartía. Por eso se llenaban de ira. Se llenaban de ira. Desde el primer día que el Señor abrió el libro en el templo y dijo, esta palabra hoy es cumplida, lo querían tirar por un barranco y lo querían matar porque se enojaron. ¿Quién es este? Entonces seamos humildes y mansos de corazón, aprendamos del Señor. Bienaventurados los que escuchan, bienaventurados aquellos que cuando son confrontados con la verdad, cuando alguien expone un error potencial en la vida de ellos, de doctrina, que puede ser de heresías, puede ser una doctrina que lleve a la muerte. Bienaventurados aquellos de ustedes que son humildes de corazón y se toman el tiempo para escuchar y luego orar y buscar la presencia de Dios para que el Señor le confirme si verdaderamente ustedes están errados o no. Pero es una pena los que escuchan la corrección y porque no están dispuestos a dejar una doctrina, una religión, una secta que lleva a la muerte, prefieren rechazar la verdad, como hicieron los religiosos cuando el Señor estuvo, y irse a la perdición, al tormento eterno. Porque ciertamente la palabra es verdadera y somos amonestados de antemano desde la antigüedad. Como no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchos que pensaban, que profetizaban, que predicaban, que sanaban, que liberaban, que hacían obras. Y en aquel día el Señor le dirá, apartado de mí, yo no te conocí. Yo no sé ustedes, pero yo ciertamente temo de Dios. Porque yo miro su gracia y su misericordia, que es muy grande. En realidad su misericordia, creo que mi mente, personalmente hablando de mí, no puedo comprenderla completamente, ya que la misericordia de Dios es demasiado grande. Su compasión y misericordia es mucha. Por así mismo, como estoy totalmente claro de que su misericordia es maravillosa y estoy agradecido con Él por su misericordia, también miro otra parte de Dios, que es su severidad para los que pecan, para los que no se quieren apartar del pecado. Pues en su palabra miramos como a su pueblo elegido Israel lo liberó de Egipto con su diestra poderosa, con señales y prodigios. Abrió el mar rojo, le dio autoridad a su siervo Moisés para hacer señales y prodigios, plagas y cosas para que su pueblo sea libre. El Señor hizo cosas grandiosas y maravillosas, extendió su mano a favor de su pueblo para liberarle de la esclavitud. Pero miramos más adelante, después que pasaron el mar caminando, y el mar luego se cerró y se ahogaron los soldados del faraón. Pero luego miramos que en el desierto, cuando pecaron, el Señor mandó serpientes y murieron miles y miles en un solo día. Más adelante pecaron otra vez, y los que no se arrepintieron rápido, primero cuando pecaron otra vez, su furia se encendió y iba a consumir a todo el pueblo de Israel con la excepción de Moisés. Hasta le dijo, iniciaré otra nación contigo, apártate y lo destruiré toda esta nación. El Señor es misericordioso, pero Él es santo, en Él no hay oscuridad. Aún a su pueblo elegido, si su siervo Moisés no intercede por ello, su furia iba a consumir a su pueblo. Esa es la parte de Dios que la iglesia en apostasía no predica. Ellos le predican la parte que todos queremos escuchar, que es verdadera. Dios es amor, ciertamente Dios es amor. Y nos mostró su verdadero amor cuando Él dio su vida por nosotros, cuando se despojó de su gloria y vino en forma de hombre y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Claro que nos ama, claro que es amor. Aun cuando éramos enemigos de Él por nuestros pecados, dio su vida por nosotros. Pero también miramos que Dios habla claramente. En una ocasión murieron muchos en una ciudad y le hicieron una pregunta y le dijo, no crea que aquellos que murieron eran más pecadores que todos. De cierto le digo que todo el que continúe pecando también morirá. Y muy claramente miramos que aun cuando estuvo con nosotros en la carne, Él hablaba con rectitud. Él vino a salvar el mundo. Él no vino a condenar al mundo, pero dijo, yo no he venido a condenarle, pero todos tenemos un juez. La palabra escrita, por ella seremos juzgados. En otras palabras dice que los perros se quedarán afuera, que todo el que ame la mentira, los idólatras, los fornicarios, hombres que se echan con hombre y los que practican pecados diversos no heredarán el reino de los cielos. Si somos amonestados claramente de que el Señor ama, pero que también Él no tendrá por inocente al culpable. Que si seguimos el error, si seguimos la mentira, si amamos la mentira, como lo dice la palabra aún en Apocalipsis, que aquellos que aman la mentira tendrán su parte en el lago de fuego, pues el Señor es verdadero y su palabra es verdadera.
No es una sorpresa para mí ni para nadie, ni para ninguno de ustedes que lee su palabra, de que si uno no se aparta del pecado, hay un lugar de tormento. El propósito de la apostasía, que el diablo está detrás, es que las almas que aún buscan de Dios se pierdan. Y yo quiero compartirle qué es la palabra apostasía o qué significa la apostasía. La apostasía es apartarse del camino o estar fuera de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza que Jesucristo mandó. Muchos enseñan como que la apostasía es solamente cuando una persona viene a la iglesia y si ya se va de la iglesia, esa persona apostató. Ciertamente, eso puede ser una forma de apostasía, asumiendo que la iglesia que donde estén congregándose es verdadera y se apartan de ella, entonces esa persona sí está en apostasía. Pero la apostasía de este tiempo final es mucho más profunda, porque resulta que a través del engaño del diablo hay muchas iglesias, que son muchísimas, cristianas, que su fundamento no está en la roca. Son iglesias que aún quien la fundó, quien fue el líder inicial de la iglesia, su doctrina no era verdadera de los discípulos del Señor. Por lo tanto, las doctrinas que hay, aunque hablan de la Biblia y aunque muchas cosas son correctas, contienen un gran porcentaje de error, pero son herejías destructoras. Es decir, en esos engaños, en esas cosas que predican y tradiciones y cosas que hacen, hay suficiente mal para que todo el que sea parte de esa iglesia esté en apostasía. Entonces, hay personas que apostatan de la fe cuando se apartan de la iglesia, pero hay iglesias que están en apostasía completa, la congregación completa. Por ejemplo, los mormones. Para muchos, casi para todo el mundo, no es un secreto que la doctrina mormona es blasfemia, es anticristo. Aún se bautizan en la muerte, quien es el último enemigo que va a ser vencido. Pero ese es un ejemplo de una iglesia que la mayoría que dicen ser cristianos pueden entender que está mal, como los testigos de Jehová. La mayoría saben que también es otra herejía destructora, que es una iglesia en apostasía absoluta. Pero hay mucho más, hay mucho más. En esta enseñanza estaremos exponiendo. Pero en las iglesias que parecen normales y que son aceptadas mundialmente, cristianas, también hay herejías destructoras. Y en esta serie estaremos parte por parte, estaremos hablando de las herejías destructoras que contiene cada denominación. La palabra denominación significa división. Y de Cristo es que se desligan aquellos que siguen una denominación. Porque Jesucristo no es religión, Él es Dios. Jesucristo no vino a hacer religiones. Ni yo, ni tú, ni nadie más tiene ninguna religión que hacer. Porque Jesucristo no es religión, Él es Dios. Si queremos ser parte de la verdadera iglesia, simplemente debemos de ser parte de la iglesia que Jesucristo formó. Él formó la verdadera iglesia cuando vino con nosotros. Entonces la palabra apostasía es apartarse de la verdadera fe o es ser parte de una iglesia que tiene una falsa fe. Los católicos, para otros países del mundo, Europa y en algunos países, y en África y en otros continentes, los católicos son cristianos. Para ellos, para todo el mundo, para allá, los católicos son cristianos. Ellos no saben distinguir, para ellos no hay ninguna diferencia entre un católico o un pentecostal o un adventista o un bautista. Para ellos son todos iguales. Y la otra más de 20,000 denominaciones son todos iguales. Pero para los que dicen ser cristianos de este lado, ya saben que la iglesia católica es totalmente diferente y que está llena de ídolos más claramente. Entonces, para muchos, para los que están de este lado, en este continente, saben que la iglesia católica está en apostasía. No es un secreto que la iglesia católica está en apostasía. Entonces, ahí hay billones, no millones, billones de personas en el mundo que son parte de esa iglesia. Y todos los que son parte de esa iglesia están en apostasía, que si no les llega la verdad y se arrepienten y se apartan de ellas, sus almas están perdidas. Eso lo entienden todos. Pero en esta enseñanza, en esta serie, van a hacer muchas enseñanzas, se van a dar cuenta, como no nada más los católicos, como no nada más los testigos de Jehová, como no nada más los mormones están en apostasía. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Y la palabra dice que el diablo engaña al mundo entero. En esta serie, esa palabra se le va a ser revelada a muchos de ustedes. Y van a comprender que verdaderamente el diablo engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, significa que nosotros estuvimos bajo engaño y que tenemos que apartarnos, salir, entender y correr de ese engaño. El diablo engaña al mundo entero. En esta serie se van a dar cuenta, como aún en cada denominación de las más comunes, de la pentecostal, la bautista, la adventista y todas ellas, hay herejías destructoras también. Así como para ellos los testigos de Jehová son falsos,
asimismo, cuando entendemos un poco más y lo miramos desde afuera, también miramos como ellos también están en apostasía y no lo saben. Y yo le invito a ustedes, quizás ustedes son de la iglesia en este momento apostólica, son de la Asamblea de Dios, son de la Iglesia Bautista o de cualquiera de las otras denominaciones. No cometan el error que cometen los católicos. No cometan el error que cometen los testigos de Jehová y los mormones. Que si uno va a mostrarle en el amor de Cristo, porque uno no quiere que su alma se pierda, si uno va a mostrarle por qué, cuáles doctrinas son destructoras, que son mentiras, son herejías, son apostasía, ellos lo resisten. No, porque mi iglesia es verdadera. Y uno le explica, no, pero mira, la palabra dice que nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero dice, no, es que el profeta de mi iglesia dijo que nos tenemos que bautizar en la muerte. Bueno, si se bautizan en la muerte y la palabra dice que es en el Señor Jesús, pues su alma se va a perder porque están siguiendo otra doctrina, otro evangelio. Y dice la palabra que sea anatema aquel que predica otro evangelio diferente. O sea, yo le invito a que no endurezcan su corazón como lo hacen todos. Desen su oportunidad, oren y mediten. Muchos, por rechazar la corrección, están rechazando la vida y eligiendo muerte. En una enseñanza como esta se les presenta la vida y la muerte. Y yo deseo en el amor de Dios que elijan vida. El Señor no se complace en que nadie perezca. Y yo ya estoy convencido que ese lugar, el lago de fuego, es real y que el tormento ahí es espantoso. Yo no deseo que ninguno de ustedes vayan a ese lugar. O sea, no se rechacen, no rechacen las enseñanzas porque no lo entiendan o porque les sea diferente a lo que su iglesia predica. Oren, se aman la verdad, cuiden su salvación con pavor y temblor. La gran apostasía está abarcando la iglesia prácticamente mundial en el mundo entero en estos momentos. Pero tú y yo y aquellos que nos escuchen tenemos la oportunidad de escaparnos de la perdición que el diablo quiere para nosotros. Porque el diablo sabe que él no tiene esperanza. Él y los que le siguieron no tienen esperanza. Pero el diablo, lleno de odio, odia la misericordia que Dios ha tenido para mí y para contigo. Él quiere que nosotros vayamos con él. Y por eso labora fervientemente para engañar y para endurecer los corazones. Pero en el amor de Dios yo le invito, escuchen con el corazón, oren con su boca y pidan a Dios confirmación si lo que escucharán en esta serie viene de él, si es verdadero o si no lo es. Y entonces sigan lo que el Señor le muestre, escudriñen las escrituras, no sigan una doctrina, no pongan una doctrina o a un nombre o una religión por encima de la verdad, por encima de Dios. Es la verdad que nos hace libre, es la verdad la que nos lleva por el camino estrecho que pocos encuentran. Es amplio el camino que lleva a la perdición y es estrecho el camino que lleva a la salvación. La gran apostasía que vivimos actualmente no significa que las personas no van a la iglesia. En realidad, la gran apostasía en este tiempo final primordialmente es que las personas van a la iglesia, son religiosas, creen estar en la verdad, pero están engañadas. Ese es lo más triste y lo más fuerte de la apostasía que vivimos. Que no consiste nada más en aquellos que se apartan de la iglesia. Es que los pastores mismos y los ministros y los hijos de ellos y la esposa y todo el mundo están en apostasía porque el diablo lo tiene engañado, como hipnotizado, y tienen una doctrina que no es la doctrina que Jesucristo enseñó. Y por el engaño del diablo, lo que Jesucristo hizo y lo que él mandó a sus discípulos, lo rechazan. Pero cosas que Jesucristo no hizo y que no mandó y que aún peor prohíbe, lo hacen en las iglesias. Eso es apostasía. Es caminar en rebeldía. Es caminar en un evangelio, en una doctrina diferente a la doctrina de los discípulos, de los apóstoles, que el Señor mismo mostró. Algunos de los puntos claves que estaremos hablando en esta serie, que si ustedes pueden entender, aunque sea uno de ellos, van a entender por qué automáticamente el 90% de las iglesias están en apostasía. Uno de los puntos importantes que hablaremos, que empezaremos la próxima semana, es lo de las tradiciones, las celebraciones tradicionales que celebra el mundo entero, como la Navidad, el Año Nuevo, el Día de la Madre y otros días, el Día de los Muertos, bautizos, diferentes cosas que celebra el mundo, aguinaldos. Si le piden al Señor discernimiento, por ejemplo, con esa sola parte de la serie que entiendan, de qué manera esto es muy peligroso, de qué manera esas tradiciones ponen en peligro el alma de muerte eterna. Con esa sola parte que entiendan, que puedan escuchar y entenderla, va a ser suficiente para que miren qué tantas iglesias ya están en apostasía. Esa es una de las áreas que trataremos. Otro punto que trataremos también en esta serie son los símbolos ocultistas. Pues ya miramos, para la gran mayoría no es un secreto que la iglesia católica está llena de ídolos. Para nadie casi que conoce el evangelio de Cristo, es un secreto que los que creen en Buda son idólatras.
Para los que ya no son católicos, no es un secreto que los que adoran a la Virgen son idólatras. Para los que ya no son católicos, no es un secreto que se adoran a San Miguel, a San Marcos, a San Pedro, a San Juan, a San Elías, a San el Toro y tantos ángeles, tantos santos que tienen, son idólatras. No es un secreto para los que no son católicos que se adoran a una de las más de 300 vírgenes, supuestamente vírgenes que hay en el mundo, que no sé qué tienen de virgen, 300, son como 300. Hay nombres que en realidad creo que ni siquiera lo he escuchado. Se ponen a buscar en Google cuántas vírgenes hay en el mundo entero y se van a sorprender que hay vírgenes hasta de color rojo y morada y negrita y blanquita y trigueña y hasta de colores, de todos los sabores y colores hay vírgenes. No es un secreto para los que ya no son católicos que eso es un engaño diabólico, que es una mentira diabólica, muy claramente diabólica y mentirosa. Porque ¿cuánta madre puede haber tenido Dios, el Señor, cuando vino en forma de hombre? Pues una, porque hay 300 vírgenes. Esos son de los engaños de apostasía que son para mí más loco, porque yo entiendo otros engaños profundos que están en la iglesia que es difícil de discernir, pero yo digo, wow, yo creo que hasta mi niño de 8 años, si medita un poquito en ello, que uno tiene una sola mamá, pero ahora que supuestamente hay solamente en un país como 40 diferentes vírgenes, ¿cómo es posible que supuestamente 40 le dieron a luz al Señor? Eso es una locura, la verdad. El diablo se burla, el diablo se burla de la gente. Yo digo, wow, ¿cómo yo pude haber sido tan ignorante? Nací en la República Dominicana y allá está la Virgen de la Altagracia, la Virgen María. Son muchas vírgenes diferentes que ya hay. La Virgen de Fátima y muchas otras. ¿Cómo es posible que yo escuchara el nombre de todas esas vírgenes y uno mira la foto, hasta la foto uno mira y se miran que son totalmente diferentes personas? ¿Cómo es posible que sean supuestamente todas la mamá de Jesús y hasta una se mira morena, la otra se mira blanca, la otra se mira hasta con un pelo diferente? Se miran que son personas diferentes. Eso es una locura que uno no pueda, que hasta un niño no se dé cuenta que es un engaño diabólico, que es una blasfemia. Que esas tales vírgenes no representan la mamá de Dios. Pero el punto es que para la mayoría de los que son cristianos se les hace fácil mirar esa idolatría. Pero yo le invito a que escuchen el amor del Señor y van a mirar como el diablo, así como engaña a la iglesia católica, también engaña a la iglesia que dicen ser cristianos. Los que se creen discípulos del Señor, que ya se creen salvos, están tan engañados por la gran mayoría, por un gran número, como los católicos. Solo que el engaño es diferente. Y el propósito de esta serie es mostrar esos ídolos. Hay ídolos, las iglesias están llenas de ídolos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la gran mayoría, yo diría fácilmente un 80 o 90%, como poca, es un estimado mío, no he hecho una encuesta ni he mirado en Google, pero con lo que yo he mirado cuando paso por las calles y a las iglesias que tuve la oportunidad de visitar en un pasado, como poca, un 90% tiene ídolos que claramente lo buscamos hasta en Google y nos damos cuenta en 3 minutos, en un minuto, que es una adoración a Satanás. Pero se creen que van a ir al cielo cuando la palabra dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Pero entonces en esta enseñanza pondremos esos ídolos, no tanto los católicos y los ídolos de otras iglesias que muy claramente son ídolos. Queremos exponer el propósito, exponer lo que el diablo está haciendo en aquellos que verdaderamente quieren servir a Dios, quieren agradar a Dios, que no quieren estar en rebeldía. Yo sé que para muchos de ustedes es como cuando entiendan que así como los católicos están engañados y piensan que todo está bien, cuando se den cuenta que el diablo también lo engañaba a ustedes, que ustedes estaban siendo idólatras, igual que los católicos, solo con un engaño diferente, van a quedar, pero van a estar agradecidos con Dios, porque la verdad nos hará libre. El Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, y la verdad nos lleva en ese proceso de renovación, de transformación, de emblanquecimiento de nuestras ropas espirituales, para que esas manchas que el diablo con el engaño tenía en nuestra vida se desaparezcan. También en esta serie expondremos las doctrinas de demonios. Sí, hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas anticristo. Doctrinas que son rebeldía total, completamente ante la palabra de Dios. Falsas doctrinas. Doctrinas que son blasfemia. Como le compartí una brevemente. En los mormones se bautizan en la muerte, no se bautizan en el Señor. Hay otros que se bautizan en el nombre de la Trinidad, como los católicos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también es una falsa doctrina. Pero los mormones van más lejos, es una blasfemia, se bautizan en la muerte. La palabra dice que la muerte es el último enemigo que será vencido. En pocas palabras, ellos se bautizan en el nombre del enemigo. Pero Satanás hace cosas como esa y se burla, es una blasfemia. Y se burla de la iglesia, se burla de nosotros. Es una manera de él burlarse. Es como cuando él pone que la gente adore 50 vírgenes diferentes. Y Jesús de Nazareno, Jesús que sé yo qué, Jesús que sé yo cuánto, corazón de Jesús, el niño Jesús, y lo pone que adoren 50 Jesús diferentes. Satanás se burla, eso es una manera de él burlarse.
Es una manera de decir, güey, mira qué tontos son, mira cómo lo hago, que adoren 50 Jesús diferentes, una misma persona, y lo tienen todas las fotos diferentes de un niño, de un adulto, de un mediano, de un Jesús viejo, de un Jesús enfermo y de un Jesús crucificado, y ahí le pone que adoren 50 Jesús diferentes. Entonces hay doctrinas que son blasfemias, es Satanás, más que nada una manera de blasfemar a Dios, pero también de burlarse de uno, de las personas que logra atrapar con esas mentiras. Expondremos muchas de ellas. También hablaremos, porque es parte de la apostasía, ejerce un rol muy importante las drogas. Las drogas legales e ilegales ejercen una función importante. En la apostasía fuerte que vivimos, no solamente es por la doctrina es una forma de veneno, de contaminación espiritual, pero lo que acontece detrás de ella en el espíritu, que es lo que acontece con las drogas, es lo que verdaderamente causa un grave daño espiritual. Porque a través de esas cosas, el diablo pone cadenas espirituales. Esa esclavitud lo que trae espiritualmente. Y esa esclavitud es lo que dificulta el que puedan luego escuchar la palabra y entenderla. Y la palabra nos dice en 2 de Pedro 3, 17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, hombres que no guardan la palabra, que quieren hacer cualquier cosa, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí dice, sabiendo esto de antemano, está en guardia, es decir, estén vigilantes. No sea que arrastrado por doctrinas de personas que viven una vida libertina, que quieren vivir una vida conforme al mundo, no sabiendo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, caigan de la firmeza. Si no están en guardia, si no están vigilando lo que escuchan, lo que entran por sus oídos y lo que hacen en su día a día, pueden caer de esa firmeza y terminar en apostasía. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Aquí es una cosa importante y es una de las áreas muy positivas, que si ciertamente estamos en la apostasía, significa que hay otra revelación, otra profecía cumplida que indica que estamos en el tiempo final y que la venida del Señor está muy cerca. Porque dice la palabra aquí en 2 de Tesalonicenses que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y que el hombre de pecado sea revelado. Ya estamos en la apostasía. Enseñanzas como esta lo confirman. Lo único que hace falta ahora es que se manifieste el hombre de pecado para que ya el Señor el Señor venga en su gloria a recoger a aquellos de nosotros que permitamos que nuestras ropas sean blanqueadas por Él. El hombre de pecado es el ya estamos, y no que inició ayer ni hoy. En la apostasía estamos ya por mucho tiempo. Ahora yo diría que no estamos dando cuenta del error tan grande en que vivimos. Apenas ahora que nos damos cuenta del engaño tan grande en que el diablo tenía este mundo engañado. Por la gracia de Dios, porque su luz ya brilla y su luz está exponiendo las tinieblas. En 1 de Timoteo 4:1 dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí claramente la palabra nos está diciendo que muchos apostatarán de la fe porque van a escuchar doctrinas de demonios. Van a haber espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores no le hablan ellos directamente, dicen: Pedro, María, oye, Juan, mira, no creas en Jesús. No, esos demonios operan a través de las personas. Por eso es que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esos espíritus engañadores, ellos hablan a través de la persona. Así como pasó con Pedro, que de repente el diablo agarró su lengua y habló con el Señor. Pero con aquellos que no están con Dios, ¿cuánto más? El diablo viene y hace, y que son espíritus engañadores que tienen a muchas personas allá afuera, muchos pastores, pastoras especialmente, y predican muy bonito y dicen cosas que graban al oído, pero sus doctrinas son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores hablando a través de ellos. Y si esta palabra es verdadera, y si muchos van a apostatar de la fe porque hay doctrina de demonios, espíritus engañadores que le hablan a través de personas, pues ¿cómo van a salir de la esclavitud? ¿Cómo aquellos que están atados por esos espíritus engañadores y que predican doctrina de demonios sin saberlo, cómo van a ser libres de esos demonios que le atan y van a poder ser libres, van a poder ser salvos? Si no se arrepienten y entienden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Parte de la apostasía, un pequeño adelanto, es el no aceptar y el no hacer lo que Jesucristo hizo. El Señor no vino solo a hablar. El Señor anduvo sanando, liberando y predicando. Y a sus discípulos le dijo: le doy poder y autoridad.
Vayan a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios y a predicar el reino de los cielos. Parte de la gran apostasía es negar el mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos y negar lo que Jesucristo hizo él mismo. Y ahora te dicen, no, tú no tienes que sanar a nadie, tú no tienes que orar, eso era antes. Como que los demonios se fueron a algún lugar. Y la palabra está diciendo claramente que muchos van a apostatar porque escuchan a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es una forma de apostasía. Ellos escuchan la verdad, pero luego se vuelven del mandamiento y dicen, no, es que yo amo al mundo. Yo recuerdo en una ocasión, uno se acercó a la iglesia y dijo, pastor, mi esposa y yo no vamos a regresar a la iglesia. Es que estamos jóvenes, pastor, y queremos disfrutar un poco, queremos salir a la fiesta y a las cosas así. Y obviamente escuchamos que usted está totalmente en desacuerdo con el uno vivir una vida mundana. Si no vamos a regresar a la iglesia, le digo, hagan como está en su corazón, pero medítenlo bien. Porque el que voluntariamente voluntariamente toma la decisión de irse al mundo, pues la verdad, eso no es agradable. Luego escuché después de un tiempo que la mujer le fue infiel, se fueron de fiesta y de parranda muchas veces, la mujer le fue infiel y salió embarazada, me parece que de otro, lo dejó por otro. Querían fiesta, agarró fiesta. Galatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En pocas palabras, si alguno tiene otro evangelio, sea maldito. El tener una doctrina diferente a la que el Señor mostró no es un juego, es serio. Aquí el mismo Señor, a través de su palabra, dice que el que tiene un evangelio diferente sea anatema, es decir, sea maldito. Aquí el Señor está hablando de una maldición a los que creen otro evangelio, a los que se apartan de la palabra que Él mostró y deciden ser sabios en su propio entendimiento. Entonces, yo sé que el diablo hace creer que no importa, que tú puedes decir, Señor, yo te amo, y porque tú amas a Dios, y porque tú ofrendas, porque tú diemes, y porque tú vayas a la iglesia los domingos, o otro día, que ya tú estás salvo y estás salva. No, ese no es el verdadero camino. Sé santo, porque Él es santo. Sin santidad nadie mirará al reino de los cielos. Hay que buscar la santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. Hay que verdaderamente humillar nuestros corazones. Tenemos que nuestro gozo del mundo se convierta en llanto, y lamentarnos de haber amado al mundo. Buscar del Señor con todo nuestro corazón, para que nuestros pecados sean lavados. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es el tiempo que vivimos. Cuando alguien le predica la verdad en el amor, cuando alguien le predica enseñanzas como esta, no, ¿qué dice el pastor? Que ahora no puedo celebrar la Navidad, que ahora al tener tal ídolo o tal imagen es malo, si esa imagen me gusta mucho, está muy bonita, o pagué $300 por esa cadenita. Para ellos hay otras cosas que son más valiosas. Tienen oídos picosos. Si alguien le dice, no hermanito, no hermanita, todo está bien, sigue fornicando, no pasa nada. El que tú seas homosexual o lesbiana, no pasa nada, tú vas allá al reino de los cielos, continúa, con que tú ames a Dios es todo. Si alguien le dice palabras como esa, que le permiten supuestamente permisivas, que el pecado está bien en sus vidas, que no tienen que arrepentirse, eso le agrada. Oídos picosos. Pero hay que arrepentirse de ello. Tenemos que ser sensatos de corazón. Tenemos que humillar nuestros corazones. Tenemos que esforzarnos y decidir, Señor, yo no quiero más la mentira. Yo estoy dispuesto a escuchar, Señor, si tengo oído picoso, que ese picor se vaya de mis oídos. Yo quiero escuchar la verdad, yo quiero recibir la verdad, yo quiero vivir y no morir. Marcos 13, 22 al 23. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ve que os lo he dicho todo de antemano. Esta palabra también es para ahora, para el tiempo final. Dice que se levantarán falsos cristos y harán muchas señales y prodigios, y de ser posible engañarán aún a los escogidos. Entonces estamos amonestados desde antes, como dice la palabra. El Señor expuso estas cosas, de que este tiempo vendría de apostasía, que el corazón se endurecerá, que muchos se van a apartar de la fe, que van a escuchar doctrina de demonios, y muchas amonestaciones como esta recibimos. Pero por la gracia de Dios, personas como yo, el Señor la está usando para que expongamos esa apostasía. Para aquellos de ustedes que son llamados a entrar por la puerta estrecha, son enseñanzas como esta, porque la verdad nos hace libre. Yo le invito una vez más en el amor del Señor, dense la oportunidad de escuchar esta serie. Oren, digan, Señor, yo quiero entender. Si tienen un desacuerdo, déjenla debajo del video. Me gustaría escuchar qué opinión tienen diferente. Pero yo le invito a que lo hagan con prudencia, háganlo con temor de Dios,
háganlo, dejen comentarios, pero dejen también los versículos que con lo que ustedes colaboran, con lo que ustedes tratan de exponer su punto. No, pastor, que el tener la Virgen no pasa nada porque a Virgen a mí me gusta, porque la Virgen a mí me hizo un favor. Que el diablo hace señales y prodigios. Dejen su comentario, no importa si son opositores, pero compartan las palabras que le dan, que aseguran o que confirman, que soportan su punto de vista. Esta es la palabra que les quería compartir en este día. Ahorita estaremos en oración. Una vez más, es una serie. Hoy nada más una pequeña introducción, pero la próxima semana, el sábado, continuamos ahora ya ahondando, profundizando más en la diferente doctrina de apostasía de todas las iglesias. Espero que hayan sido bendecidos. Si han sido bendecidos con esta enseñanza, denle un me gusta al video y compártanlo. Si no se han suscrito a nuestros canales, suscríbanse, síganos. Es una manera de apoyarnos. El algoritmo por alguna razón le gusta que le den a me gusta, que escriban, que compartan. Y eso ayuda a que si la enseñanza es de bendición, ustedes ahí están colaborando para que más personas la escuchen. Y por otro lado también hay otra manera de apoyarnos. Debajo de cada video hay diversos enlaces con lo que pueden apoyarnos con ofrendas, así nos sienten su corazón. Sus ofrendas para toda obra verdadera del Señor son necesarias, es mandato de Dios, pero el Señor lo manda porque Él es sabio, porque es una necesidad, para que aquellos que a Él le servimos tengamos los recursos, para que su iglesia tenga los recursos necesarios, para que podamos continuar compartiendo la palabra de salvación, exponiendo la apostasía y toda doctrina diabólica que puede causar tropiezo para ustedes. Sus ofrendas nos ayudan a que tengamos los recursos y el tiempo necesario para seguir sirviéndole al Señor y a ustedes. Gracias a aquellos de ustedes que nos apoyan. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Te damos gloria y honra, Señor, por lo que nos ha permitido entender y comprender en este día. Que venga a nosotros tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Que nos des cada vez más sabiduría, más entendimiento. Que tu presencia, Señor, se derrame cada vez más en tus elegidos. Para que podamos dar testimonio de la verdad, no solo con palabras, sino con poder de tu Espíritu Santo. Para que esas cadenas de esclavitud se rompan. Para que los poderes de las tinieblas que engañan, que ponen el oído picoso, que hacen oír pesadamente, que endurecen el corazón para que aún lo más sencillo no lo puedan entender ni creer, sean consumidos con tu presencia. Así como te pidieron los primeros discípulos, te pedimos nosotros, Señor, extiende tu mano. Danos, Señor, una doble porción para que ningún poder de las tinieblas que opone la salvación, que opone un reavivamiento, pueda resistirse cuando lo reprendamos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque el tiempo es muy feo y sin tu misericordia sería imposible el escaparse del engaño del diablo, de sus estrategias diabólicas que él ha creado para tratar de que nuestra alma se pierda. Solo por tu misericordia, solo por tu gracia es posible que nos escapemos de tanto engaño y de tanta maldad que existe en este tiempo actual. Así que te damos toda la gloria y humildemente, Señor, exaltamos tu nombre. Estamos muy agradecidos, Señor, contigo, porque somos testigos de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor. Tú has tenido compasión de nosotros. Tú nos has mostrado misericordia. No hay nada que podamos hacer para pagar tu bondad hacia nosotros, porque éramos todos hijos de perdición a causa del engaño y del pecado que vivíamos. Pero ha sido tu buena voluntad el revelarte a nosotros para que nos apartemos de ese camino ancho por el que muchos entran. Toda la gloria es tuya, Señor. Lo único que podemos hacer es servirte con todo nuestro corazón, es hacer lo mejor que podamos por agradecimiento, pero no podemos hacer nada con qué pagar, porque lo que tú nos das es demasiado y tú además no necesitas nada de nosotros porque tú todo lo tienes, tú eres el dueño de todas las cosas. Pero te damos gloria, Señor, te exaltamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, que venga a nosotros tu reino, Señor, que venga a nuestra iglesia, a nuestras comunidades, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos y a cada persona que encontramos en la calle tu reino, que se haga tu voluntad donde quiera que pisemos, así como en el cielo. Y te damos gracias por la autoridad que tú nos has dado, porque tú viniste y diste dones a los hombres, y tú nos diste poder y autoridad para pisar serpientes, escorpiones y todo el poder del enemigo. Y tu palabra promete que nada por ninguna razón nos puede hacer daño, que hay una tormenta de fuego sobre todos los poderes de las tinieblas que oponen un reavivamiento y que están peleando tratando de que la apostasía se mantenga, que la fortaleza diabólica, los muros y las barreras que el diablo creó para tratar de impedir que las personas sean libres de la apostasía, que caigan en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Las tinieblas y la luz se enfrentaron
y las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El nombre de nuestro Señor Jesucristo es sobre todos los nombres. Y en su nombre glorioso y poderoso, toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes, para la gloria de Dios Padre. Que haya terror y confusión sobre todos los poderes de las tinieblas que oponen un reavivamiento en el nombre de Jesús. Espíritu de estupor, te vas en el nombre de Jesucristo. Corazón duro, sale en el nombre de Jesús. Oír pesadamente, sale en el nombre de Jesucristo. Oído picoso, fuera en el nombre de Jesús. No tolerar la verdad, fuera en el nombre de Jesucristo. Apostasía, sale en el nombre de Jesús. Amar la mentira, fuera en el nombre de Jesucristo. Odiar la verdad, sale en el nombre de Jesús. Amor al mundo y a las cosas que están en él, fuera en el nombre de Jesús. Engaño y falsedad, sale en el nombre de Jesucristo. Otro evangelio, fuera en el nombre de Jesús. Impostores del Señor Jesucristo, salen en el nombre de Jesucristo. Doctrinas de demonios, fuera en el nombre de Jesús. Espíritus engañadores, salen en el nombre de Jesucristo. Doctrinas de las tinieblas, salen en el nombre de Jesús. Cadena de esclavitud a través de la religión y las falsas doctrinas, que se rompan en el nombre de Jesucristo. Que haya fuego y luz en cada persona que me escuche en el nombre de Jesús. Que esas cadenas y grilletes espirituales que fueron recibidas a través de las falsas doctrinas se rompan en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La puerta del Hades no prevalecerá ante la iglesia de Dios. Es más fuerte el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Yo hiero todo el ejército de apostasía con la luz. Que haya tormenta de fuego sobre todo el territorio de apostasía en el nombre de Jesucristo. Que haya rabia e ira entre todos los ejércitos que forman el ejército de la apostasía en el nombre de Jesús. Y se dividan y se ataquen violentamente el uno al otro en el nombre de Jesucristo. Que coman la carne y beban la sangre del uno al otro en el nombre de Jesús. Yo hiero toda oscuridad con la luz. Yo hiero todo el ejército del enemigo con la luz. Que haya una tormenta de fuego sobre todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesús. Que todo el ejército de apostasía, todo el ejército que opone la verdad, se enciendan en llamas y exploten cada uno en el nombre de Jesucristo. Que haya terror y confusión sobre todo lo que opone un reavivamiento en el nombre de Jesucristo. Que sean vestidos de confusión, espanto y vergüenza lo que oponen la salvación para los elegidos de Dios en el nombre de Jesucristo. Que se dividan y se ataquen mientras se queman en el nombre de Jesús. Yo envío todo tipo de plaga a los territorios de los demonios de apostasía en el nombre de Jesucristo. Que desciendan misiles y bombas sobre los palacios y su territorio en el nombre de Jesús. Que haya terror y confusión en todos sus territorios en el nombre de Jesucristo. Que haya fuego y luz en cada persona que me escucha y que ha escuchado nuestras enseñanzas en el nombre de Jesucristo. Que cada poder de las tinieblas que opone el que caminen en el fuego de Dios, todo demonio que pone tibieza espiritual, que se enciendan en llamas y se quemen en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Yo cubro a cada uno de ustedes con la sangre de Jesucristo. Yo cubro sus hogares y a sus seres queridos con la sangre de Jesucristo. Y yo bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Le miro en nuestra próxima transmisión.